Muy buenas tardes y bienvenidos todos. Bienvenidas las personas que por ahí nos llegan a ver por video de repente. Vamos a continuar con el tema de la familia, pero siendo hoy el último tema. Así que, siendo el último tema, solo quiero reforzar algunas cositas de lo que hemos hablado en estos 10 temas de la familia. Creo que este es el 11. Reforzar algunas cosas que vimos, recordar algunas otras con el propósito de que quede en nuestro corazón. Alguien decía, el predicador tiene que dejar el clavo bien clavado. El clavo bien clavado es importante. A veces la repetición es la mejor herramienta que tiene el maestro para que quede en la mente y en el corazón la información. En la predicación pasada hablamos del noviazgo, ¿se acuerdan? El noviazgo es esa temporada en donde entras en mutuo acuerdo con una persona con el prospecto de casarse. Pero yo les decía, hermanos, es demasiado importante que antes de meterte en una relación veas los parámetros que Dios ha puesto en su palabra para decidir bien. Para saber con quién vas a meterte, quién va a ser esa persona que probablemente va a ser tu esposo o esposa. Los parámetros, recuerden, como en toda la serie hemos visto qué es ser un hombre, qué es ser una mujer. Eso nos ayuda a poder elegir. Pero en otra parte, Pablo nos decía, no se unan en yugo desigual. Es decir, no se junten, no planeen estar con una persona que no cree o ama a Dios, porque va a ser difícil. Y si bien hay excepciones, y si bien hay situaciones en donde el Señor utiliza cualquier situación para llamar a una persona, eso no es la regla. Él pide que tengamos mucho cuidado al elegir a la persona con la cual voy a entrar en noviazgo. Y les decía que el noviazgo no es una temporada para estar teniendo relaciones íntimas. La palabra fornicación denota precisamente eso. La palabra fornicación es tener relaciones fuera del pacto matrimonial. Y el Señor nos dice, hijos, no hagan eso. ¿Quieren tener relaciones íntimas? Vengan, conozcan a la persona, vean los parámetros y únanse en pacto con Dios. Por eso recuerden que vimos en Génesis, y Dios los bendijo, es decir, los casó, y después de casarlos dijo, multiplíquense. Pero aquí lo que la gente quiere es multiplíquense y luego a ver si nos casamos. Entonces el orden es importante. Dios bendice el matrimonio y después les dice, procede. Entonces la fornicación, Pablo decía en la predicación que di que todos los demás pecados quedan fuera del cuerpo, ¿se acuerdan? Pero que el pecado de la fornicación es tan grueso, hermanos, porque es mi mismo cuerpo metiéndose en otro cuerpo y se vuelven uno. Y él dice, cuidado con eso. Si no pueden tener dominio propio, dice, cásense. Es mejor casarse que quemarse. Explica él eso. Y bueno, estuvimos hablando de eso y les decía, mis niñas, mis niños, qué mejor regalo que llegar al día del altar y decirle a tu esposo o esposa, me he guardado para ti. Y por último les dije, ahora, si no lo hemos hecho bien, porque muchos de nosotros no lo hemos hecho bien, eso no nos va a restar valor, porque en Cristo todas las cosas son nuevas. No podemos hacer nada por el pasado, pero sí podemos empezar a trabajar a futuro. Y gloria a Dios por el Señor, que a pesar de que hemos metido la pata, podemos restaurar nuestras relaciones y a nuestras familias, por la gloria y la gracia de Cristo. Vamos a nuestro versículo de siempre para terminar con esta predicación. Es decir, no terminar ahorita, apenas voy empezando, sino terminar, que sea la última predicación de la familia. Josué, por favor, 24. Josué 24, 15. Dice así:
Y si no les parece bien servir al Señor, escojan hoy a quién han de servir, si a los dioses que sirvieron sus padres que estaban al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitan. ¿Y por qué no dice conmigo esta parte? 1, 2, 3. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Bendice tu palabra, Señor, y ayúdame a explicarla lo mejor posible. Hubo una cosita que dejé en el aire desde la primera predicación y que hoy voy a retomar. La serie se llama El reino de Dios en mi casa. El reino de Dios en mi hogar. Y yo sé que esto es una predicación, pero solo para ver si se acuerdan de qué se constituye el reino de Dios. Les dije 3 cosas en la prédica 1, me parece. No vean sus apuntes. Si pueden tratar de ahí de rascar un poco de esos. Yo sé que te acuerdas de la serie de Netflix y de tus canciones. A ver, acuérdate. ¿De qué constituye el reino de Dios? Cuando decimos reino de Dios, ¿de qué está constituido ese reino? Eran 3 cosas. ¿Alguien se acuerda? Ajá, pueblo, leyes. Uno más. Y lugar, ya viste, sí. Ok, ¿de qué está constituido el reino de Dios? El reino de Dios, según el teólogo Graham Goldsworthy, dice, el reino de Dios se puede definir o estar constituido de 3 cosas principales. El reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, con las leyes de Dios. ¿De qué está constituido el reino de Dios? 3 cosas. Su pueblo, un lugar y sus leyes. Entonces, eso se los dije al principio y nunca retomamos ese concepto, lo retomaremos hoy. Si el reino de Dios, si la serie se llama El reino de Dios en mi hogar, entonces esas 3 cosas deben de estar constituyendo mi hogar. Ahora quiero darles un paseo rápidamente por las Escrituras, muy rápido, de cómo el reino de Dios ha sido administrado en la historia hasta el día de hoy. Si el reino de Dios es el pueblo de Dios, en el lugar de Dios, con las leyes de Dios, el primer concepto del reino de Dios lo vemos en Adán y Eva. Entonces, hermanos, si el reino de Dios es el pueblo de Dios, ¿quién sería ese primer pueblo en el Edén? ¿Quién sería ese primer pueblo? Adán y Eva. ¿Están acá? Entonces, si vamos a desarrollar, y les voy a dar un breve paseo por la historia de cómo el reino ha sido administrado, primeramente ese reino fue representado en pueblo, Adán y Eva. ¿Cuál sería el lugar? El Edén. ¿Cuál sería el lugar? El Edén. ¿Y cuál sería la ley? No comas del árbol. ¿Ya vieron? Están las 3 cosas. Adán y Eva es el pueblo, el Edén es el lugar, la ley es no comas. Más adelantito, hermanos, y obviamente no voy a ser exhaustivo con esto, pero más adelante podemos ver esa administración del reino de Dios. Desafortunadamente Adán y Eva caen en pecado, desobedecen. Entonces más adelante en la historia podemos volver a ver ese concepto del reino de Dios en un hombre muy conocido. Yo sé que ustedes lo conocen, o la mayoría lo conoce, pero él se llamaba Noé. Entonces, si el reino de Dios está constituido por pueblo, lugar y ley, ¿quién sería en el tiempo de Noé el pueblo de Dios? Noé y su familia. ¿Sí? Recuerden lo que nos dice Génesis históricamente. Génesis 6 dice que los hombres estaban de continuo en su corazón haciendo el mal. Avanzamos al 7 y al 8 y dice, pero Noé halló gracia en los ojos de Dios.
Entonces, el reino de Dios ahora se enfoca en esa administración en Noé. El pueblo se convierte en Noé y su familia. El lugar donde creen, el arca. El arca es la representación de ese lugar. Y la ley, aunque es un poquito complicado de encontrar la ley era esta: entren en el arca. Entonces tenemos una vez más ese reflejo de Dios. ¿Qué es el reino de Dios? ¿Cómo está constituido? De tres cosas: pueblo, lugar y ley. En Noé, el pueblo es el pueblo es Noé y su familia. El lugar es el arca. Y no les voy a leer los versículos porque nos tardaríamos mucho, pero el Señor le dice: entra, te ordeno que tú y tu familia entren al arca. Esa sería la ley en ese sentido. Más adelante, uno de los hombres más famosos de la Biblia. Ahora el reino de Dios se enfoca en Abraham. Entonces a Abraham en Génesis 12 Dios le dice: ven, sal de donde estás, que contigo voy a empezar un pueblo. Entonces, ¿quién sería en este sentido el pueblo de Dios? Abraham y su familia. La ley sería la circuncisión. Génesis 15, Génesis 17, Dios le dice: voy a hacer un pacto contigo, Abraham. Y este es el pacto: y circuncidarás a cada hombre de tu familia. Entonces tenemos el reino de Dios en esa administración. Estamos dando un paseo de allá hasta acá. El reino de Dios entonces ahí sería Abraham y su familia. La ley sería la circuncisión. Y el lugar, hermanos, cambié el orden para dejar el lugar al último. El lugar sería donde quiera que Abraham iba. Porque en ese tiempo no había una tierra donde Dios iba a instalar a su pueblo, sino que eran de cierta manera, con Abraham, Isaac y Jacob, eran nómadas. Iban de aquí a allá, armaban sus casas de campaña, las desarmaban, caminaban a donde quiera que Dios les decía. Entonces, ¿cuál era el lugar de Dios? Donde Abraham estuviera. ¿Me explico? Ese es en esa temporada, hermanos. Entonces la orden era la circuncisión, la ley era la circuncisión. Más adelante vemos ahora ese concepto del reino con Moisés. Con Moisés entonces le dice Moisés: mi pueblo, los descendientes de Abraham están en Egipto. Levántate y ve por ellos. Los vas a sacar de ahí. El pueblo es Israel. Ahora la tierra en Moisés ya se convierte en una promesa de tierra, Canaán. A él le dice: saca a mi pueblo y vas a ir a la tierra que fluye leche y miel. Y esa tierra era Canaán, un territorio conocido hoy como Palestina. Entonces, en Moisés, el pueblo de Dios es Moisés y el Israel creyente. La tierra es la promesa de Canaán, y la ley en el tiempo de Moisés incluye la circuncisión que se le dio a Abraham primero, pero también incluye ahora las 3 divisiones de ley que les he enseñado: los 10 mandamientos, las ceremonias y la ley jurídica. Esa es la ley en ese tiempo. La tierra prometida es Canaán y el pueblo es Moisés y el Israel. Israel en general, dividimos a los creyentes después. Con David y Salomón es igual, hermanos. Pero David y Salomón ya empiezan a conquistar las tierras para llegar a Canaán. Con Salomón Israel toca la cúspide porque se vuelven extremadamente ricos. Salomón es extremadamente sabio. Dicen que los reyes de alrededor llegaban a escuchar a Salomón, escuchar su sabiduría, sus proverbios, entre otras cosas. En ese tiempo la ley sigue siendo las 3 que tenemos: la circuncisión
y la tierra Canaán. Pero una vez venido el Señor, mis hermanos, y esto lo digo brincándome demasiada información y muchas cosas que hemos visto en otras ocasiones, cuando el Señor llega, ahora no se trata de Canaán. El pacto entre Dios y el Israel nacional es quebrantado y parte del pacto incluía quedarse en Canaán. Si ellos desobedecían, Dios los sacaría de ahí, de la tierra física. Pero cuando Jesús viene, mis hermanos, ahora el pueblo ahora es la iglesia. ¿Sí están conmigo? La tierra, ¿cuál creen que es? Piénsenle. No sé si van conmigo, hermanos. La iglesia es el pueblo. La tierra, ¿dónde? Donde quiera que esté la iglesia, como con Abraham, se convierte en tierra de Dios. Y la ley, amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. El resumen de los 10 mandamientos. Entonces nosotros literalmente, hermanos, somos el pueblo de Dios. Yo sé que en la mayoría de las iglesias hay una división entre Israel y la iglesia, pero una vez que el Señor vino, eso de el Israel étnico en la tierra de Canaán se termina porque comienza la era del reino de Dios en el Mesías Jesucristo, y ahora no se trata de una sola etnia, sino de todo aquel que cree, de donde quiera que sea mexicano, nicaragüense, de donde sea. La tierra pasa de ser un lugar circunferencial, territorial, a ser tú mismo esa tierra en donde Dios habita. Y la ley es un énfasis en el amor. Somos el pueblo de Dios. Somos la iglesia de Cristo. Entonces, ¿por qué la serie se llama El Reino de Dios en mi casa? Porque ahora, hermanos, lo que un día fue en el Edén, lo que un día fue en Noé, lo que un día fue en Abraham, lo que un día fue en Moisés, en David, en Salomón, ahora está en tu hogar, en ti. ¿Lo entienden conmigo? Esto es impresionante. Tú puedes con toda libertad y con todo orgullo del bueno, soy pueblo de Dios. Mi hogar es ahora la tierra en donde Dios habita. Y no solo mi hogar, yo soy el pueblo de Dios, yo soy la tierra de Dios y su ley vive en mí. Esto es impresionante. Cuando Jesús llegó, hubo una explosión que ya no se trata de territorio, hermanos. Ya no se trata de un tipo de etnia o sangre. Se trata de todo aquel que cree en cualquier lugar donde esté. Ahí, en donde está el más pobre y cree, ahí está el pueblo de Dios. Ahí está la tierra de Dios. Ahí está la ley de Dios. En tu hogar, mis hermanos. Entonces quiero que comiences a ver a tu hogar de ahora en adelante como ese lugar en donde está Dios, su pueblo y su ley. Acompáñame ahora sí. El reino de Dios es constituido por esas tres cosas. Quiero que vean que esto es cierto y que no lo estamos sacando de la manga. Romanos 2:28, por favor. Romanos 2:28, por favor, y dice así: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne. ¿Recuerden qué pasó cuando el Señor vino? Ya el territorio o el pueblo no es la etnia de Israel. Miren,
Obviamente sí incluye todo aquel que cree, de los israelitas, de los judíos, todo aquel que cree es pueblo de Dios. Pero vean lo que dice Pablo: porque no es judío el que lo es exteriormente, ni la circuncisión es la externa en la carne, pues es judío el que lo es interiormente. Y la circuncisión es la del corazón, por el Espíritu, no por la letra, la alabanza del cual no procede de los hombres, sino de Dios. El pueblo de Dios somos nosotros. La tierra de Dios somos nosotros. Y la ley de Dios está en nosotros. Otro verso más para todos aquellos que tienen espíritu de sospecha. Gálatas 3, por favor. Gálatas 3. Gálatas 3:27. Porque todos los que fueron bautizados en Cristo, de Cristo se han revestido. Ojo, hermanos, qué bello. Hermano, qué bello. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no en el sentido de género, en eso sí hay. No hay hombre ni mujer, porque todos son uno en Cristo. Disfruta esto, tómalo para tu hogar. 29. Y si ustedes son de Cristo, entonces son descendientes de Abraham, herederos según la promesa. Colosenses 3:11. Ahí adelantito. En esta renovación, es decir, del creyente, no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Y por último, para poder aclarar que nosotros no solamente somos el pueblo, sino también el lugar, vean lo que dice 1 Corintios 6:19. 1 Corintios 6:19, hermanos. Dice, es que esto lo leemos y lo tomamos tan así por encima, pero somos no solo el pueblo, somos el lugar de Dios. ¿Ven lo que dice ahí? ¿O no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en ustedes, el cual tienen de Dios, que ustedes no se pertenecen a sí mismos? Verso 20. Porque han sido comprados por un precio, por tanto, glorifiquen a Dios en su cuerpo, en su espíritu, los cuales son de Dios. Hermanos, en el Edén Dios visitaba a Adán y a Eva. En Moisés, en el tiempo de Abraham, a través de los sacrificios el Señor se presentaba de repente. Pero en Moisés el Señor habita en lo que es conocido como el tabernáculo. El tabernáculo es lo que más adelante Salomón modifica, y en vez de que sea un templo que se levanta y se quita, depende de a dónde van, en el tiempo de Salomón en Canaán crea o edifica el templo y Dios habita en ese templo. ¿Qué dice en el tiempo del Mesías y Jesús? Ya no habita en ese templo, habita en ustedes. No, ustedes son reaguados, hermano, pero aguados son. Ocupan que me ponga yo acá, ¿verdad? Porque dice Dios. No. Entonces, ¿entiendes eso, mi hermano? El lugar eres tú, a donde quiera que tú estás. Y ahora, en el sentido de la serie que estamos dando, el reino termina en tu hogar. En tu hogar. Por lo tanto, mis hermanos, no debería de mi hogar vivir con esa idea. Cada cosa que hacemos debería de estar en nuestra mente que ese es el lugar de Dios, donde habita Dios, porque Dios habita en mí y yo estoy ahí. ¿Van conmigo? Entonces, toda la serie y cada cosa que he dado, hermanos, de los hombres, de las mujeres, de los hijos, quiero que tengamos en mente esto cuando te cueste trabajo ser proveedor.
Porque de repente Dios nos pide a los hombres ser cabeza, es decir, liderar, dirigir, proteger. Nos pide ser proveedores no solamente material, porque eso lo hace un ateo también. Un ateo puede proveer material, pero una de las cosas que Dios nos pide es proveer espiritualmente a nuestra esposa y a nuestros hijos la palabra de Dios como pastores del hogar. Cuando nos cueste trabajo salir a trabajar, cuando nos cueste trabajo impartir la palabra de Dios a nuestra familia, quiero que quede en nuestro corazón en la predicación de hoy, que lo haces para la gloria de Dios. Y si lo tienes en la mente, debe de ser un motivo para continuar. Tiene que ser para la gloria de Dios. Yo cumplo mi rol por y para la gloria de Dios, porque soy su pueblo, soy su tierra y su ley está en mí. Por lo tanto, tengo todas las capacidades para lograrlo. Vean lo que dice Colosenses 3:17, por favor. Dice: y todo lo que hagan, de palabra o de hecho, háganlo todo, vean, ¿qué dice? En el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Háganlo en el nombre del Señor Jesús. Repito una vez más, cuando nosotros estemos en la situación de que no quiero o me está costando mucho trabajo ser lo que Dios me pide, tanto hombres como mujeres. ¿Cuántas mujeres no les cuesta un poco de trabajo someterse a su esposo? Creo que de repente puedes decir, yo someterme a como que no. Entonces, recordar esto debe de ser un motivo para nuestro corazón de continuar, hermanos. Háganlo en el nombre. Y ojo, esto no es ¿cómo se dice cuando estás diciendo en el nombre de Jesús? No solo declaración, no es no es como algo mágico, que ya dijiste en el nombre de Jesús y ya. No. Lo que está detrás de este texto es que entendamos que todo lo que yo puedo o no puedo hacer proviene de Él. Que yo voy a lograr ser un hombre, una mujer y un hijo de hogar respetuoso a mis padres en el nombre de Jesús. Es decir, por medio de que Él me provee por su gracia, esa gracia para ser lo que debo ser. Ahí está, hermanos. Reconocer, puse aquí, que todo proviene de Él. Todo proviene de Él. Él es el que me ayuda para poder salir adelante. Entonces, repito una vez más, si nos está costando trabajo ser hombres, ser mujeres, o a los hijos les está costando trabajo honrar a sus padres, como la predicación que dimos, recordar que es en Cristo, en su nombre, en dependencia de que lo puedes lograr. Por lo tanto, cada vez que estemos tentados a caer, a no querer ser proveedores, a no querer sujetarnos a nuestro esposo, a no querer ser hijos que honren a sus padres, cada vez que estemos en esa tentación, vengamos al Señor en debilidad y le digamos: Señor, en tu nombre, dame la fuerza para hacer lo que debo ser. Porque yo solo no puedo. Hermanos, para eso es la oración. La oración es la demostración de nuestra debilidad. La oración es la demostración de que dependemos de Él. Por lo tanto, una persona que no ora, indirectamente está diciendo: no te necesito, puedo hacerlo por mis fuerzas. ¿Me explico? Es en el nombre de Jesús. Es a través de su gracia que yo puedo ser el hombre que debo ser, que yo puedo ser la mujer que Él me llama a ser, que yo puedo ser el hijo que necesito ser. Colosenses 3:23, ahí mismo, hermano, cuando te cueste trabajo, ve lo que dice aquí. Cuando te cueste ser un buen ejemplo,
Cuando te cueste, mi hermano o mi hermana, ser un buen ejemplo afuera de una mujer sumisa, de un hombre proveedor. Vean lo que dice el 23 y el 24. Todo lo que hagan, háganlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Sabiendo que en última instancia, hermanos, del Señor recibiremos la recompensa y la herencia, hermano, es a Cristo el Señor a quien sirven. Que cuando yo estoy proveyendo a mi esposo, proveyendo a mi esposa, proveyendo a mis hijos, no solo estoy cumpliendo con mi trabajo, en un sentido, como lo dice Pablo, estoy sirviendo al Señor a través de servir a mi familia. Y cuando yo me pongo en sumisión a mi esposo para que él me dirija, en última instancia me estoy poniendo en sumisión al Señor. ¿Me explico, hermanos? Háganlo de corazón como para el Señor. Y vean que les leí Colosenses 3:17 y después le leí Colosenses 3:23. Arriba dice, háganlo todo en el nombre del Señor, sabiendo que dependen de Él. Abajo dice, háganlo todo como si fuera para el Señor. Cuando mi esposo llega con hambre, o su esposo, cuando su esposo llega con hambre en la tarde y tú no tienes ganas de hacerle una quesadilla, pero si pusieras en tu mente que en el momento que le haces la quesadilla se la estuvieras haciendo al Señor, yo te aseguro que no ni siquiera pones un pero. Si fuera el Señor el que llega y te dice, ¿me puedes hacer una quesadilla al Señor? Hermana, no importa qué tan cansada estés, lo haces. ¿Por qué? Por quien es Él. Él está diciendo de esa manera, ténganlo en mente, cuando sirven a su esposo, cuando sirvan a su esposa, es como que se lo hacen a Él. Entonces, leí arriba, leí abajo. ¿Qué creen que está en medio de esas dos cosas? De háganlo en el nombre y háganlo como para el Señor. ¿Qué creen que está ahí en medio? Vean, 3:18. Vean, para que vean a qué se refiere en el contexto en medio de háganlo en el nombre y háganlo para el Señor. Ver Colosenses 3:18. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Hermanos, ¿qué decía arriba? Háganlo en el nombre del Señor. ¿Qué voy a hacer en el nombre del Señor? Sujetarme a mi marido. ¿Sí? Ahí está en medio, hermanos, para que veamos de dónde proviene la fuente que me permite ser lo que debo ser. ¿Por qué fuera de la iglesia las mujeres y los hombres actúan como sea? Porque no tienen alguien que esté repartiendo, administrando gracia para poder ser lo que deben ser. Nosotros, en un sentido, no tenemos excusa. Porque el Señor sí nos habilita, hermanos, porque ahora somos su pueblo, su lugar y tenemos sus leyes. Por lo tanto, si Él me dice sea una mujer sumisa, yo puedo, dependiente de Él. Pero vean, no solamente dice mujer, vean lo que dice después, 19, maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Y una vez más, ¿en qué contexto está? En que en el nombre del Señor y haciéndolo como para el Señor. Ninguno de nosotros hombres se atrevería a levantarle la voz a Cristo si Él estuviera enfrente de nosotros. Pero nuestra mujer sí. Ásperos con ellas. ¿Pero lo harías a Cristo? A Cristo yo creo que ni voltearlo a ver de frente, hermanos. Cuando Él dejaba ver su poder en la tierra, dice que los discípulos se asustaban. ¿Quién es este que el viento le obedece? ¿Quién es este? Estaban asustados por la tempestad, ¿se acuerdan? Se asustaron más cuando la tempestad se paró, cuando Él dijo, detente. Ahí se asustaron más.
Dice, no sean ásperos con ellas. Sé cómo te comportarías con el Señor. Y yo sé que ninguno de nosotros se atrevería a hablarle de manera despectiva al Señor. Y no solamente dice eso, aquí nos da las tres cosas de los temas que hemos estado hablando. Una vez más, 3:18, 3:19 y 3:20. Mujeres, estén sujetas a sus maridos como conviene en el Señor. Maridos, amen a sus mujeres y no sean ásperos con ellas. Hijos, sean obedientes a sus padres en todo, porque esto agrada al Señor. Y padres, no exasperen a sus hijos para que no se desalienten. Todo esto está en medio de, en el nombre del Señor y como para el Señor. Entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo con nuestra función que Él mismo nos ha pedido, es para su gloria que lo hacemos. Primeramente para su gloria. Para su gloria soy hombre, para su gloria soy proveedor, para su gloria no me divorcio, para su gloria estoy aquí luchando, para su gloria soy una mujer sumisa, para su gloria me visto de manera decente, para su gloria obedezco a mis padres, para su gloria honro a mis padres, para su gloria no exaspero a mis hijos. Si eso está en nuestra mente cada que no tenemos ganas o te dan ganas de darle un cachetadón santo a tu marido, recordar que al Señor no se lo darías. A ver, ¿qué si Él no está cumpliendo con su rol? ¿Aún así yo debo de cumplir con el mío? ¿Qué si mis padres no estuvieron presentes? ¿Yo debo de seguir honrándolos? ¿Qué si mi mujer es una feminista loca que sale a romper cosas en marzo? ¿Qué si mi esposo es un flojonazo que no se levanta nunca? ¿Yo debo de hacer lo mío? ¿Qué creen que dice la Escritura? Sí. Porque al final de cuentas es Dios el que nos va a llamar a cada uno a nuestra a juicio, a qué hiciste con el rol que yo te dije que tenías que hacer. ¿Hay excepciones? Claro que sí, sí, yo lo dije en las predicaciones, hay cuestiones de abuso y todo eso, no hay discusión. Ninguna mujer que es golpeada o algo así puede estar en un lugar con un hombre así. Hay excepciones, claro que sí, pero estamos hablando no de las excepciones. Algunos de ustedes pueden estar en el punto de decir, él no hace su parte. O sea, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde lo tengo que aguantar? Ella no hace su parte. Le pedí una quesadilla y me aventó la tortilla allá afuera con el Rocky. Y aquí Pablo da algo muy interesante. ¿Qué si él no está cumpliendo? ¿O qué, pastor, si yo ya estoy casada y mi esposo o esposa no es creyente y ellos, pues nosotros conocimos al Señor así y yo sí soy creyente y él no? ¿Qué hago? Porque obviamente al él no ser creyente yo no le puedo exigir algo que se le exige a un creyente. No sé si me explico. Pablo nos da bien interesantemente algunos versos que nos ayudan con esa situación. Vean 1 Corintios 7, porfa. Pastor, ¿y qué si él o ella no cumplen? ¿Qué si mis padres me maltrataron y no estuvieron conmigo? ¿Aún así los tengo que honrar? ¿Qué si mi esposo no compra ni para las tortillas? ¿Tengo que hacer sumisa? ¿Qué si mi mujer no se lava ni los dientes? ¿Tengo que ser proveedor? Primera de Corintios 7:12. Ojo, pero a los demás digo yo, no el Señor. Y no sé si hacer la aclaración de esto. No es de que Pablo no está teniendo la autoridad apostólica cuando dice, los demás digo yo, no el Señor. No. Lo que pasa es de que lo que dijo arriba, el Señor Jesús lo trató personalmente en los evangelios. Entonces, el que Pablo diga ahorita, lo digo yo, no es de que no venga de parte de Dios, sino que el Señor eso no lo trató en los evangelios, por lo tanto ahora lo va a tratar por medio de Pablo. Esa es la explicación.
Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente, ojo, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella quiere vivir con él, no la abandone. Ojo, entonces, ¿por qué traigo estos versos? Está diciendo que si un hombre es creyente y su mujer no, por ser creyente y la Biblia dice no te unas en yugo desigual y eso, entonces ahora me debo separar, o en este caso con lo que estoy hablando, no debo de seguir cumpliendo con mi rol porque ni creyente es. ¿Qué dice Pablo? Si ella, que no es creyente, quiere vivir contigo y no te está haciendo renegar de tu fe, no la dejes. En ese sentido, podemos aplicar a que si él o ella no está cumpliendo con su deber, continúa tú cumpliendo con el tuyo, porque recuerda que el motor detrás es que lo haces como para el Señor. Entonces el día que el Señor te llame y enjugue tus lágrimas, mi hermana, y te diga, yo sé que a lo mejor este hijo nunca apreció, pero vi tu esfuerzo y vi cuánto lo hiciste para mí. Eso será hermoso. De la misma manera el hombre, porque hay mujeres que son canijillas. ¿En serio? Sí hay algunas que sí son canijillas. Y hasta uno sufre. No le digan, que si no llego del domingo que viene. ¿Debo entonces detenerme porque él no es creyente? ¿Debo entonces detenerme porque él no está cumpliendo con su rol? No, recuerda el motivo detrás. Como para el Señor, en el nombre del Señor, como esposo, como esposa, como hijos. No solamente dice si el hombre es creyente y la esposa, luego dice lo contrario. Vean otra vez, verso 12. Pero lo demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiste en vivir con él, no la abandone. Y la mujer cuyo marido no es creyente, ojo acá, y la mujer cuyo marido no es creyente, y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Ahora vienen unos versos interesantes, el que viene ahora, el 14. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, detengámonos tantito. Termino. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. Ojo lo que está diciendo acá. El Señor habla de que si hay una infidelidad en el matrimonio, se puede separar uno. Pero cuando uno es creyente, los dos, por ser creyentes no debería de haber un divorcio. Y Pablo dice, si los creyentes se terminan divorciando, ninguno de los dos debería de volver a casarse. Si se divorcian, dice, como son creyentes y quieren buscar pareja, no, mejor regresen. Pero en este caso es diferente porque uno no es creyente. Entonces Pablo dice, si el no creyente se quiere ir porque no está contento contigo, que eres creyente, e incluso te dice, por eso, porque eres creyente me voy, déjalo. Y en ese sentido, hermano, la mujer o el hombre que se separa puede casarse. Entonces, dice después algo muy interesante, que si el marido es creyente y la mujer no, de alguna forma la mujer es santificada por el marido creyente y al revés. Ahora, uno podría decir, pastor, eso entonces suena medio raro. ¿Qué? Que entonces el creyente termina salvando al no creyente, es lo que uno podría pensar. O al revés, ¿no? Ay, entonces ¿qué?
si este no es creyente y dice santificado, bueno, déjenme leer la Biblia de Estudio de Gracia y Verdad y la Biblia del pastor MacArthur, que está en la gloria ya con el Señor, para que nos explique un poco cuál es la idea detrás de eso de lo santifica o la santifica. ¿Sí? ¿Están acá? Dice, santifica al esposo y a los hijos. Vean cómo lo explica primero la Biblia de Estudio Gracia y Verdad y después la de MacArthur. El marido o mujer cristianos no deberían divorciarse simplemente porque su cónyuge no sea cristiano. Déjenme explicar esto. Es que lo que pasa es que en Corinto, como Pablo estaba arreglando diferentes cosas acerca de las relaciones íntimas y todo eso, algunos hermanos terminaron diciendo, no, pues entonces me tengo que separar de porque pues ni cristiano es. Dicen, no, si ya el Señor te llamó casado con él, así quédate y espérate, puede que lo conviertas con el evangelio. Si te habló casado, no pienses en divorciarte, y es por eso que está explicando esto, ¿sí? Entonces después dice, lo vuelvo a leer otra vez para que le agarren sabor. El marido o mujer cristianos no deberían divorciarse simplemente porque su cónyuge no sea cristiano. El cristiano, cuyo cuerpo es el templo del Espíritu Santo, aparta, santifica a toda la familia y tiene así una influencia positiva sobre ella. Es decir, que cuando habla de santificar no quiere decir de santificar como justificación delante de Dios. Santificar es como si fueran apartados. ¿Qué quiere decir eso? Que con un creyente en el hogar es muy plausible que la casa termine como creyentes. Toda. MacArthur lo explica así, y me gusta más la explicación de MacArthur. Algunos creyentes deben haber sentido que estar casados con un incrédulo era contaminante. Ya no leí eso. Regresemos a Corintios porque no leí eso. Verso 14, 7:14, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos, el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Pues, verso 16, ¿cómo sabes tú, mujer? Y esto nos ayuda a entender que no trata de salvación eterna, la palabra santificado, porque vean lo que dice ahí. Pues ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Ahora sí regresemos al comentario. Algunos creyentes deben haber sentido que estar casados con un incrédulo era contaminante. ¿Sí? ¿Me contamina Entonces Pablo dice, sin embargo, es lo contrario. ¡Pum! Que en la relación no es de que contamine al santo, sino que el santo de alguna manera influye en el insensato. Miren lo que sigue diciendo. Es todo lo contrario. Dice MacArthur, santificado no se refiere a la salvación. De otro modo, ni siquiera se hablaría del cónyuge como incrédulo. La santificación es matrimonial y personal, no matrimonial y familiar, no personal o espiritual. Significa que el cónyuge no salvo es apartado para una bendición temporal. ¿Por qué? Porque tiene un creyente en su hogar. Tiene una persona que ora en su hogar. Tiene una persona que lee las escrituras en su hogar. De cierta manera, en algún grado, esa persona es beneficiada por las oraciones y la misma vida del creyente que está ahí. Es como en la iglesia, no todos son nacidos de nuevo, pero de una u otra forma participan de bendiciones temporales por el simple hecho de estar aquí. Sigue MacArthur diciendo, un cristiano trae gracia al matrimonio que se derrama sobre el cónyuge, lo cual puede incluso llevarlo a la salvación. Hijos santos, el cristiano no necesita separarse de un incrédulo por temor a que el cónyuge incrédulo pueda contaminar a los hijos. Esa es otra idea, ¿no? Pues
me va a contaminar a mis chiquillos. Mejor me separo. Y dice Pablo, no, tienes que tener la idea al revés. Vean lo que dice. El cristiano no necesita separarse de un incrédulo por temor a que el cónyuge incrédulo pueda contaminar a los hijos. Dios promete lo contrario. Serían inmundos si ambos padres no fueran salvos, pero por la presencia de un solo padre creyente se expone a los hijos a la bendición y se les brinda protección. La presencia de un solo padre o madre cristiano protegerá a los hijos de daños espirituales indebidos y recibirán muchas bendiciones, lo cual en muchos casos incluye la salvación. Entonces, ¿qué debo hacer, pastor, si mi esposo o esposa no están cumpliendo con su rol? Es más, uno de ellos ni siquiera es creyente. Tú continúa. Continúa haciendo tu trabajo, continúa tú haciendo tu rol, porque detrás de la motivación que tienes detrás es que lo haces como si fuera para Cristo. En esa misma idea, hermanos, de que no necesitas separarte de tu cónyuge que no es creyente a menos que él te diga, ¿sabes qué? Estoy harto de que tú, que cristianita, y estoy harto. Yo no quiero esas cosas. Bueno, en ese mismo sentido, Pedro da algo muy similar. Primera de Pedro 3, por favor. 1 y 2. Primera de Pedro 3, 1 y 2. Dice: asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos. Ahora, acá. De modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, es decir, no son creyentes. Vean lo que dice, hermanas, y esto también lo podemos poner al revés. Si ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de ustedes. ¡Pum! Es decir, que Pablo dice, no te separes de tu cónyuge no creyente. Tú continúa haciendo lo que tienes que hacer como el rol que te ha dado Dios. Ahora Pedro dice, no te separes de tu marido si no es creyente. Al contrario, sin palabras, con tu actitud de sumisión y de cristiandad, podrías traer a tu esposo, por tu ejemplo, al evangelio. Yo no recuerdo quién dijo algo así, que una persona... Era una pareja, obviamente, casi siempre es el hombre el que no quiere, casi siempre, aunque hay sus excepciones, pero casi siempre es el hombre que no quiere. Esta pareja había tenido muchísimos problemas por muchos años, pero empezaron a asistir a la iglesia. Él definitivamente dijo, yo no quiero esto, pero ella continuó. Y esos problemas que tenían antes, tan gruesos que parecían perros y gatos en la casa, la mujer empezó con cambios. Él continuó, él no quería nada que saber con Dios, pero entonces la mujer de repente ya le tenía la comida, ya le tenía que el pantaloncito planchado, ya no le respondía como antes, me gritas, te grito el doble, hijo del maíz. ¿Sí? Empezó a cambiar la actitud de ella al punto que él dijo, yo no sé qué te hicieron, pero quiero ir. ¿Sí? Entonces, en este punto, hermanos, hermanas, no te pongas como, él no lo hace, yo tampoco. A ver de qué, ¿cómo es lo de cuero salen más correas? Sí, ¿verdad? Él no cumple, ¿yo por qué? Ella no cumple, ¿yo por qué? Mis papás no estuvieron, ¿por qué los he de honrar? Pedro dice, y Pablo continúa, porque tu misma actitud, ellos no van a leer la Biblia porque no son creyentes, te van a leer a ti. Te van a leer a ti. Ahora, después de que nos lean a nosotros, los tenemos que apuntar a Cristo, porque nosotros seguiremos cometiendo errores. Pero eso no quita que debemos de ser buen ejemplo. Déjenme lo leo otra vez. Asimismo ustedes, mujeres, estén sujetas a sus maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Verso 2. Al observar ellos su conducta casta y respetuosa,
La sumisión en amor y gracia por parte de una mujer cristiana a su esposo que no es salvo es la herramienta evangelizadora más eficaz que ella posee, y lo mismo el hombre. Les digo, casi es raro que sea el hombre que quiera y la mujer no, pero sí puede pasar. Entonces, si en ese caso es así, el hombre tiene que hacer exactamente lo mismo, ser lo que Dios quiere que sea, porque a través de su ejemplo puede llamar al corazón de su mujer a que vean a Cristo. Este tema, entonces, mis hermanos, es el último de la familia. Detrás de todo lo que hagamos, tengamos en mente que es para la gloria de Dios. Que aun si él o ella no están cumpliendo, mi motivo detrás va a ser Cristo. Lo hago para Cristo. A pesar de que me dan ganas de zarandear a de que no se pone las pilas. Lo hago para Cristo. A pesar de que me dan ganas de que mi mujer no me hace ni una agüita con limón, lo hago para Cristo. Proveo porque es para Cristo. Maridos, amen a sus esposas, sean cabezas, proveedores materiales y espirituales. Mujeres, sean ayudas sumisas. Madres, hijos, honren a sus padres. Padres, no saquen de sus casillas a sus hijos. ¿Qué quiero hacer ahorita? Lo que quiero hacer es esto, hermanos: terminar la serie con la bendición arónica. ¿Qué es eso? Cuando las familias de Israel se presentaban delante de Dios y Aarón las bendecía. Yo no soy Aarón, ni cerca, pero tenemos el ejemplo, y como pastor de Cristo quisiera orar por sus familias. Y la bendición arónica la vamos a leer, pero también la vamos a cantar. Así que quiero pedirle en este momento, no vamos a tumbar a nadie ni nada, no se preocupe. Lo que quiero pedirle es que esté cerca de su familia, que esté cerca de alguien de su familia. Puede ponerse de pie. Y lo único que vamos a hacer es orar por ustedes. Y después terminar esta serie con una canción que es precisamente la bendición arónica, pero cantada. Mis hermanos, somos, escuche cómo se lo digo y en buena onda, somos la resistencia. Somos aquellos que el Señor ha escogido y llamado para poder de alguna forma ser ejemplo a los demás. Todos, de cierta manera, yo sé que en algún punto de lo de la predicación hemos dicho: yo he fallado en eso, o yo he fallado en esto otro. Oh, mis hermanos, pero tomemos, como decía Colosenses, tomemos a Cristo y en su nombre, agarra a tu mujer, a tus hijos, y di en esta tarde: quiero ser una familia para ti, Señor. Quiero ser un hombre tuyo. Quiero ser una mujer tuya. Si están en noviazgo, quiero tener un noviazgo conforme a ti. Quiero escoger bien, Señor. Voy a pedir que pongamos en la pantalla número 6, 22 al 27. Lo voy a leer y después vamos a cantar. Lo voy a leer, vamos a hacer una oración y después vamos a terminar con este canto, esta breve serie que duró solamente unos 3 meses. Vayan a Números 6:22. Bueno, lo van a poner en la pantalla para que no agarre su Biblia y suelte a su familia. Números 6:22 dice: Entonces el Señor dijo a Moisés: habla a Aarón y a sus hijos y diles, vean, así bendecirán a los israelitas. ¿Qué nos dice Romanos? ¿Quién es un verdadero israelita? El de corazón. En ese sentido, usted es un verdadero israelita. Usted es el templo de Dios.
Entonces dice, así bendecirán a los israelitas, les dirán: y mis hermanos, por medio del llamado que Dios me ha dado como su ministro, leo con todo mi corazón estas palabras para sus familias, para los hombres, mujeres, para los muchachitos, para los novios. Como representante pastoral del Señor, leo con mucha humildad y sabiendo que no merezco esto, leo: el Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. Así dice: invocarán mi nombre sobre los israelitas, y dice nuestro Dios Trino, y yo los bendeciré. Señor, hemos cursado esta serie en donde hemos hablado muchas cosas. Ahora, Señor, yo te pido que bendigas a estas familias que están representadas aquí, y que bendigas aún, Señor, a los que puedan ver este video, que ayudes en su matrimonio, que restaures familias, Señor, que restaures matrimonios, que restaures, Señor, problemas entre hijos y padres. Oh Señor, dependemos de ti. Pásate, mi amor, acá. Y Aileen, dependemos de ti completamente. Vamos a cantar juntos esto. Toma de la mano a tu familia, toma de la mano a tus hijos, pidiendo al Señor que bendiga tu hogar y que te ayude a restaurarlo si es que hay algún problema. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Mire con agrado y te dé paz. Dios te guarde Y bendiga. Vamos, dilo sobre tus hijos, dilo sobre tu esposo, sobre tu esposa, mi hermano. Dios te mire con sobre tus hijos, sobre tus nietos. Que esté el favor de Dios en tu familia, mi hermano. Que Él pueda restaurar familias. Familias para su gloria, familias para su gloria, hombres para su gloria, mujeres para su gloria, hijos para su gloria. Recuerda, el reino de Dios está en ti, el reino de Dios está en tu casa. Vamos, siglo, iglesia bella.